Hoy me toca hablar sobre el hueso etmoides. Empezamos. El hueso etmoides es uno de los huesos que son impares en el cráneo. Van a formar parte de las fosas craneales, específicamente de la fosa craneal anterior. Se va a articular con el efenoides, con el hueso frontal. Se articula también con el vómer. Se articula en una parte también con los huesos que forman la órbita. Se articula también en la parte más inferior con el palatino, ¿sí? Entonces, el etmoides es un hueso muy importante porque va a formar parte de la pared medial de la órbita, del piso de la bóveda craneal, del techo y de las paredes laterales de las fosas nasales, y también va a tener estructuras de tránsito importante. ¿Qué son estructuras de tránsito importantes? Son nervios, arterias, que son primordiales para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Empezamos. Aquí tenemos al hueso etmoides, que como se ve acá tiene una forma irregular. Hacia arriba sale una apófisis llamada crista galli. Acá hay un piso llamado lámina perpendicular, disculpen, lámina horizontal del hueso etmoides. Esta sería la lámina perpendicular del hueso etmoides. Hacia arriba, la continuación de la lámina perpendicular, una vez que cruza la lámina horizontal, es la crista galli. Hacia los lados tengo estas dos estructuras cuadriláteras que se llaman masas laterales. Estas masas laterales tienen dentro agujeros que cuando se articula este hueso etmoides con otro hueso, se tapan, formando las celdillas etmoidales. Se agrupan en tres celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales anteriores, que están más hacia adelante, las medias, y las más posteriores, que se llaman celdillas etmoidales posteriores, obviamente. Eh, Hacia afuera, la pared lateral de la masa lateral, es decir, es como si fuese una cajita, la pared lateral se llama lámina papirácea, va a formar el piso de la órbita como más tarde lo vamos a ver. Tengo también que esta masa lateral salen dos cornetes de los tres que existen a cada lado, es decir, en total son seis, tres a cada lado de la pared lateral de la fosa nasal. Acá, esta debería ser la pared lateral superior de la fosa nasal, acá debería estar el cornete superior, cornete nasal superior, y acá está el cornete nasal medio. Acá debería estar el superior y acá está el medio. Entonces vamos a ejemplificar, a hacerlo más bonito este gráfico, porque así no es comestible el conocimiento. Empezamos. Tenemos a la lámina horizontal del hueso etmoides ejemplificada acá. Tenemos luego hacia arriba la crista galli. ¿Hacia arriba de quién? De la lámina horizontal. Y hacia abajo, ¿cómo se llama? Lámina perpendicular. Hacia los lados, estas estructuras de celeste son las masas laterales. Y esto de acá es, así es, el cornete nasal medio. Y acá el cornete nasal superior, ¿sí? Que no está, ¿sí? El cornete nasal medio y superior son los que dependen del hueso etmoides. El cornete nasal inferior es un hueso independiente, es decir, se puede sacar. En cambio, este cornete nasal medio no se puede sacar porque está unido al hueso etmoides, ni el superior. Tenemos acá a las celdillas etmoidales, son varias, ¿cierto? Y hacia afuera tengo la lámina papirácea que mira o forma la pared medial de la órbita, acuérdense, lámina papirácea o también llamada lámina lateral de la masa lateral del etmoides. Estas en celeste son las masas laterales, son cúbicas. Acá tenemos una vista superior, la anterior era una vista anterior, es decir, yo veo desde adelante el etmoides y encuentro esto. La vista superior del etmoides, ¿qué voy a encontrar en esta vista superior? Primero, la crista galli que se encuentra dentro de la bóveda craneal, ¿sí? Es una estructura, tiene la forma de la cresta de un gallo, por eso su nombre. La lámina perpendicular que se ve un poco la punta, porque esta está hacia abajo, nosotros estamos viéndola desde arriba, ¿sí? Las celdillas etmoidales, que están en las masas laterales, que vendrían a ser esta y esta. La lámina cribosa, que está hacia los lados de la crista galli. ¿Qué es la lámina cribosa? Es parte de la lámina horizontal que está atravesada por pequeños agujeros. Dicen que son un número de 20 agujeros a cada lado. Se pueden contar y a veces se encuentran más. ¿Para qué sirven estos agujeros de la lámina cribosa?
para que por aquí atraviesen los filetes del nervio olfatorio y que se vayan hacia el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, una fractura del piso del cráneo anterior, es decir, de la fosa craneal anterior, puede generar una ruptura de este hueso, por lo tanto se cortan los filetes nerviosos o los filetes olfatorios del nervio olfatorio, por lo tanto nos genera una anosmia, que si es en un lado nada más puede pasar desapercibida y si es en los dos lados puede darnos una verdadera anosmia y no oler nada. La lámina papirácea se encuentra hacia los lados, hacia afuera, ¿sí? Acá por detrás se va a articular el hueso esfenoides, acá adelante se va a articular el hueso frontal. Cuando el hueso frontal se articula con la parte anterior de esta crista Galli, hay una apófisis, que son estas dos pequeñas que no nos interesaría mucho porque esta es una anatomía primordial. Hay anatomistas específicos que dicen que estas apófisis se llaman apófisis alares, es decir, que la crista Galli tiene dos apófisis alares. Así es, porque esta escotadura dejaría llegar ¿a quién? Al hueso frontal y generarían un agujero que está delante de la crista Galli llamado agujero ciego. ¿Para qué me sirve? Para el paso de una vena emisaria. ¿Y para qué sirve la crista Galli? Muy bien, en la crista Galli se va a insertar una estructura compuesta de dura madre llamada la hoz del cerebro. A ver, vamos a empezar con el dibujito. Aquí está. Esto sería la zona que vendría a ser la lámina cribosa del etmoides, con sus agujeros. Aquí tenemos a la apófisis crista Galli. Luego, hacia abajo, vemos la punta de la lámina perpendicular del etmoides, que está hacia abajo, ¿cierto? Hacia los lados tengo estas dos estructuras que son las masas laterales, compuestas por, están llenas de ¿qué? De espacios aéreos, de celdillas etmoidales. Anteriores acá, medias acá y posteriores hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué más? Acá hay un agujero y acá debería haber un agujero, que no lo ejemplifico porque se pueden confundir. Este agujero que está adelante se llama agujero etmoidal anterior. Y que debería estar acá atrás, etmoidal posterior. Acá también uno posterior y acá uno anterior. ¿Para qué sirve? Para el paso de una arteria y un nervio etmoidal. Anterior acá en los dos lados y posterior acá. Es decir, por este agujero etmoidal anterior pasa el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. Por este agujero etmoidal posterior pasa el nervio etmoidal posterior y la arteria etmoidal posterior. Igual sucede en el otro lado. ¿Y dónde está ese agujero? Justo en el límite entre la lámina cribosa y lo que vendría a ser la masa lateral. Seguimos. Acá tengo a las paredes laterales de la masa lateral. ¿Cómo se llama? Láminas papiráceas. Muy bien. Ahora en la vista lateral izquierda, es decir, estoy viendo al etmoides desde la izquierda. Si fuese la derecha sería una imagen en espejo. ¿Sí? Tenemos a la vista lateral izquierda. Vamos a ver ahora, ¿qué tenemos aquí? La crista Galli, que es como la cresta de un gallo. Acá debe estar la lámina horizontal. Acá tengo el agujero etmoidal anterior aquí y el etmoidal posterior acá. Hace rato lo estábamos viendo desde acá, desde arriba, como si estuviéramos viendo hacia abajo, ¿sí? Acá todo esto sería la masa lateral. Esta sería una pared que mira hacia la órbita llamada la lámina papirácea. Esto de acá es el cornete medio. Por dentro de esto, es decir, por dentro de la lámina papirácea, estaría viendo yo al cornete superior. Y acá tengo la lámina perpendicular del etmoides, que es una estructura casi cuadrangular. Por detrás se va a articular con el vómer, ¿sí? Por detrás y superiormente por acá, con la cresta esfenoidal, ¿sí? Por delante se articula con el hueso frontal, con los huesos nasales también, ¿sí? Y en este lado, antero inferiormente, se articula con el cartílago septal para formar el tabique nasal. ¿Quiénes son los formantes del tabique nasal? El cartílago septal, la lámina perpendicular del hueso etmoides y el vómer. Dato aparte, ¿sí? ¿Qué pasa por el agujero etmoidal anterior? El nervio y la arteria etmoidal anterior. Por el agujero etmoidal posterior, el nervio y la arteria etmoidal posterior. Muy bien. Ahora el dibujo más fácil. Esto de acá es la lámina horizontal, vista desde el lado.
Específicamente eso vendría a ser la lámina cribosa que vimos hace un rato, solo que vista desde el lado lateral. Esto es la crista Galli. Aquí tenemos a la masa lateral. Toda esta zona de azul vendría a ser lo que es la masa lateral. Acá tienes a sus celdillas etmoidales. Y por fuera de él, yo voy a encontrar aquí a esta zona que es lisa, que mira hacia la órbita, la lámina papirácea del etmoides. No se olviden. Tengo acá a un agujerito que está en la lámina cribosa, en la parte anterior. Entre la lámina cribosa y la masa lateral, el agujero etmoidal anterior. Y acá tendría el agujero etmoidal posterior. Muy bien. Lámina papirácea, ya la vimos. La lámina perpendicular del etmoides. Tengo acá a lo que es el cornete nasal medio. Entonces acá esta figura sería más bonita, ¿sí?, que la anterior. Tenemos de nuevo la vista posterior. Vamos a ver la crista Galli, la lámina cribosa, parte de la lámina horizontal, todo esto sería la lámina horizontal. Esta sería la masa lateral, todo esto grande. La lámina perpendicular, esto del medio. Cornete nasal superior, este de acá y este de acá, estas puntitas que salen. El medio es este de acá, como un gancho. Acá tengo a una estructura llamada apófisis unciforme en este lado y en este lado. La apófisis unciforme deja un espacio aquí, donde está la flecha, llamado infundíbulo etmoidal. El infundíbulo etmoidal nos dirige a la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores y mayormente a la desembocadura del conducto frontonasal, el conducto frontonasal que comunica el seno frontal con el meato medio. Tenemos también a la bula etmoidal. La bula etmoidal es una parte de la masa lateral que tiene forma abultada, por eso el nombre de bula, ¿sí?, que mira hacia afuera. Tenemos también al cornete nasal medio. Este cornete nasal medio sale debajo de la masa lateral del etmoides. Acá el dibujito, ¿qué sería esto? La lámina horizontal. Específicamente esta zona sería la lámina cribosa, la crista Galli, las masas laterales. Esta estructura que sale acá son los cornetes superiores. La lámina perpendicular, los cornetes inferiores, disculpa, el cornete nasal medio, acá tengo a la apófisis unciforme, a la bula etmoidal, la apófisis unciforme, y ese espacio es el infundíbulo etmoidal. Tenemos acá una vista del cráneo, del piso del cráneo, de la base del cráneo, visto desde arriba. Acá esta es la fosa craneal anterior, esta es la media y esta es la posterior. Acá tengo como el hueso etmoide solo forma parte de la fosa craneal anterior. Crista Galli, lámina cribosa. Acá hacia los lados debería estar el agujero etmoidal anterior, posterior, anterior, posterior. Tengo acá la vista desde adelante del hueso etmoides, ¿sí? La crista Galli hacia arriba, la lámina cribosa acá, la lámina perpendicular acá. Esta sería parte de la masa lateral, lo que está en celeste. Esta es la lámina papirácea que forma parte de la órbita. Este es el cornete nasal superior, acá y acá. Y ese es el cornete nasal medio, acá y acá. El inferior está acá. La lámina perpendicular, ¿sí?, se junta con otras estructuras para formar el tabique nasal. Muchas gracias. Vean los otros videos y necesitamos sus me gustas en YouTube y Facebook. Muchas gracias. Chao.